Bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast con Vente con Adri. Hoy tocaré un tema muy sensible que es el cáncer. El cáncer, cuando nos llega esa palabra o esa paciente, un familiar, un amigo, un conocido que dice, oye, tengo cáncer, es igual a muerte. Y eso realmente afecta mucho, no solamente la parte física, el impacto que tiene sobre una familia, sobre una sociedad. Algunas veces estas pacientes realmente fallecen, otros sobreviven o son supervivientes y finalmente es importante acudir a tiempo, y cuando uno acude a un especialista como lo es mi invitado en el día de hoy, que es un ser humano excepcional, y hoy voy a tocar un tema muy puntual que es el cáncer ginecológico y el impacto que tiene en la familia, en la sociedad, en la persona y sobre todo en la parte sexual. Bienvenido, doctor Camilo Carmona Tom. Muchas gracias por esta invitación, Adri. Muchas gracias, mi vida. Tenía ratos que no te veía. Ay, sí, yo también. Tenía mucho tiempo que no te veía. Como desde mediodía. Exacto. Intensita la niña, ¿no? Cuéntanos un poco sobre quién eres tú, qué haces y qué tanto impacta la palabra cáncer específicamente en una mujer, porque tú no solamente ves cáncer ginecológico. Sí, señorita. Bueno, mi nombre es Camilo Carmona Tom. Para los que no me conocen, yo soy médico de la Universidad de Cartagena, especialista en ginecología y obstetricia de la misma universidad y ginecólogo oncólogo, egresado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Desde el año 2016 estoy laborando en varios centros hospitalarios de la ciudad de Cartagena, ya unos añitos bastante, 8 años, ya tratando a muchísimas mujeres, no solamente de Cartagena, sino de toda la costa atlántica y más que todo pues de mi departamento Bolívar. Bueno, la palabra cáncer definitivamente es una palabra que todo el mundo o todas las personas naturalmente la asocian a muerte. O sea, cuando te dicen tú tienes cáncer o tienes precáncer, todas las pacientes siempre dicen como, doctor, me voy a morir, doctor, me voy a morir. Hoy en día se sabe que con las, digamos, estrategias de detección temprana, muchos de los cánceres ginecológicos se logran detectar a tiempo. Muchas mujeres se les hace algún tipo de intervención quirúrgica o con quimioterapia y con radioterapia y tienen tasas de curación bastante altas. Son pacientes que viven muchísimos años. Yo tengo la oportunidad acá de tener pacientes de más de 30 años de seguimientos de otros colegas que de pronto han cambiado de aseguradoras y han caído pues conmigo y llevan 30 años de haber sido tratadas de un cáncer y están súper bien, tanto físicamente como de su cáncer, como emocionalmente. Entonces, la invitación desde ya, o sea, al principio de este podcast es que las pacientes entiendan hoy que la palabra cáncer no es igual a muerte y que después del cáncer quizá la vida puede ser muchísimo mejor, porque ya lo vamos a ver a lo largo de este podcast, de todas las cositas que vamos a hablar. Estadísticamente, ¿cuáles son los 3 cánceres principales o que más da mortalidad a las mujeres? Ok, en Colombia el número 1 en incidencia, o sea, de los que más se presentan es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de cuello uterino, y de los ginecológicos el tercero vendría siendo el cáncer de endometrio. El cáncer de cervix tiene una relación estrecha con la promiscuidad. Correcto, está ligado a un virus que es exclusivo de transmisión sexual, que se llama virus de papiloma humano. Creo que es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo, y lógicamente el inicio de relaciones sexuales tempranas y múltiples compañeros sexuales, además de estrato socioeconómico bajo y múltiple paridad, se asocia a una mayor incidencia en la presentación de este cáncer. ¿Qué tanto puede afectar los síntomas de este tipo de cáncer? Ok, normalmente las pacientes que tienen infección por HPV o por VPH o virus de papiloma humano, para que quede más claro, son pacientes que van a consultar muy frecuentemente por flujo vaginal a repetición. O sea, todavía no tienen cáncer, solamente tienen la infección. Ese es como, o podría ser como uno de los indicativos que la paciente puede tener esta infección. Esa infección vaginal o ese aumento en la producción de flujo vaginal normalmente se puede asociar o a mal olor, o a picor,
o a que la paciente sencillamente dice yo me siento húmeda, yo me siento sucia todo el tiempo, doctor, y eso impacta de forma muy negativa en su autopercepción, en lo que ella, digamos, puede sentir o puede hacer que otros vean, y disminuye lógicamente las ganas de sexo, la libido, y no va a querer estar con su pareja en esa fase inicial. Sí, generalmente cuando a mí me llegan pacientes que no tienen diagnóstico de cáncer, pero dice, doctora, tengo ese flujo verdoso, marrón, amarillo, como de leche cortada, la sensación es grumosa, que me pica, a mí me da pena tener relaciones sexuales. Y se le hace el manejo, mejoran un tiempo, aún digamos que no sea, no es cáncer, pero si no es con cáncer y todo lo que a una mujer le molesta, se inflama, no quieren que le haga sexo oral, no quiere hacer sexo oral, de pronto en la penetración empiezan los sangrados, las molestias. Hay ardor. Hay bastante ardor, hay a veces infecciones urinarias a repetición y eso impacta ahora con una patología maligna. ¿Cuáles son cómo se hace ese primer diagnóstico, que además es muy sencillo, pero quién mejor que tú para explicar qué debemos hacer cuando empezamos a tener esa dificultad en nuestra relación sexual, empezamos a identificar que estamos con flujo, que nos sentimos con esa humedad, a dónde debemos acudir? Ok, bueno, es súper importante y súper clave. Pues yo podría decir, una paciente que tiene, no sé, un flujo vaginal que pica o que huele mal por primera vez, normalmente no va donde un médico, ni siquiera donde un ginecólogo, habla con la mamá o habla con la mejor amiga, que son de pronto personas que ya han tenido esta infección, y puede que le recomienden alguna crema o algún óvulo que les va a servir, lógicamente. Pero cuando ya tenemos infecciones vaginales a repetición, lo mejor es siempre buscar ayuda médica para hacer un enfoque preciso y no solamente no hacer como tratamientos sin ningún fundamento técnico o científico del caso, porque son pacientes que pueden tener entonces problemas de resistencia bacteriana cuando no utilizan los medicamentos según la recomendación por un especialista o por un médico general, que hay médicos generales que manejan súper bien toda esta parte. Entonces es súper importante y súper clave primero hacer un abordaje, digamos, desde un punto de vista sintomático, después la revisión clínica. En lo personal, sí lo hago. Hay pacientes que me escriben o me dicen como que, doctor, ¿qué puedo usar yo? Toma esto o usa esto, pero no es el deber ser. Lo ideal es revisar y mirar qué cosas o qué causas subyacentes pueden haber, además del flujo, porque flujo vaginal puede ser solamente, digamos, la manifestación clínica, pero qué tal que tenga una infección por VPH, una lesión de alto grado o incluso un cáncer de cuello uterino infiltrante, que se puede pasar por muchos años de tratamientos, digamos, de manejo empírico por la misma paciente o por el dispensario de la droguería, y no van o no acuden donde un médico para que le hagan las revisiones del caso y los respectivos estudios complementarios, como cuáles, como la citología y la colposcopia. Los que no saben lo que es colposcopia, la colposcopia es un examen magnífico para visualización, digamos, aumentada del cuello del útero, donde podemos ver las lesiones preinvasivas que muchas veces la citología no ve. En esa colposcopia, algunas veces podemos identificar qué tanto está la lesión y se pueden hacer procedimientos sencillos, como es la conización. ¿Cómo es ese procedimiento en cuanto a manejo, brevemente? Ok, bueno, toda paciente que tenga en nuestro país una alteración citológica, desde una lesión de bajo grado o algunas con atipias de células escamosas de significado incierto, que también se conocen como ASCUS, van a un tamizaje segundo por, digamos, visualización colposcópica. En la colposcopia nosotros aplicamos una serie de soluciones, ácido acético y Lugol, las cuales buscan magnificar las lesiones. Cuando nosotros vemos alguna lesión, digamos que hacemos un diagnóstico imagenológico por lo que estamos viendo y por nuestra experticia, tomamos biopsia y es el patólogo que nos va a decir si se trata de una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado. Las lesiones de bajo grado, la gran mayoría, sobre todo en las pacientes jóvenes de 20, 19, 18 años, son lesiones que tienen una tasa de regresión espontánea bastante alta. Las lesiones de alto grado no tanto. Sin embargo,
aún en aras o en miras de preservar la fertilidad, existen, digamos, terapias alternativas antes de realizar una agonización en este grupo de pacientes, como por ejemplo determinar inmunohistoquímica o infección de VPH de alto riesgo para saber cuáles sí van a progresar a una lesión de alto grado o incluso a un cáncer, ¿vale? ¿Una agonización puede afectar la sexualidad de una pareja o de una paciente? Realmente la parte sexual desde un punto de vista anatómico no se vería afectada por una agonización cervical, pero las pacientes que tienen una amputación, porque una agonización es el corte del cuello del útero y eso es una amputación, eso es una pérdida de una parte de tu cuerpo y eso tiene un impacto negativo en la parte, digamos, en lo que esa paciente siente y experimenta como en esa culpa, como bueno, ¿quién habrá sido? ¿Fue mi pareja actual? ¿Fue mi comportamiento de antes? Y esa parte sí que juega un papel negativo en lo que la paciente puede pensar de su autopercepción e incluso de la misma enfermedad. ¿En la primera relación sexual yo puedo tener VPH? Sí, 80% de las pacientes en la primera relación sexual tienen infección por VPH, sobre todo si su pareja ya ha tenido compañeros sexuales anteriores. O sea, si los dos son vírgenes, pues lógicamente no. Pero la posibilidad de adquirir el VPH en la primera relación sexual sin protección es del 80%. Eso es endémico. En Colombia 7 de cada 10 mujeres tienen o han tenido VPH. En Estados Unidos 93% de la población. En Latinoamérica 89% y en Europa 92%. O sea, todo el mundo tiene o ha tenido VPH en algún momento de su vida. Generalmente estas pacientes que tienen quimio, radioterapia, se les cae el cabello, bajan de peso, vomitan, tienen alteraciones, se incapacitan en su parte laboral. Eso impacta también negativamente en su relación como pareja. Y muchas de ellas son abandonadas por su pareja, por los olores, por la patología, porque no aguantan esa carga del acompañamiento que merece una paciente o que necesita una paciente con esta patología específicamente. Cuando estas pacientes son abandonadas o no se le da el acompañamiento adecuado, ¿es más difícil superar una patología? Sí, claro, definitivamente el apoyo familiar, o sea, digamos, su entorno esposo e hijos, que son su círculo más cercano, es súper importante que estén allí para ella todo el tiempo. O sea, el acompañamiento es, digamos, que tan o más importante que el mismo tratamiento que yo pueda hacer como cirujano o que yo pueda hacer como oncólogo clínico si soy el que da la quimio o como radioterapeuta oncólogo si soy el que da la radioterapia, porque la paciente que emocionalmente llega devastada a un tratamiento quirúrgico o de quimiorradiación lleva todas las de perder. Esas pacientes no responden bien a tratamiento, esas pacientes tienen recaídas tempranas y por lo general muerte de forma temprana. Así que el apoyo familiar, sobre todo de su pareja, es supremamente importante, y la tranquilidad que pueda tener además en las relaciones esas interfamiliares entre sus hijos y su pareja y de sus hijos con ella misma. ¿Existe algún cáncer que se dé por no tener relaciones sexuales? Bueno, sí, el cáncer de ovario es un cáncer que se puede presentar, digamos, no por no tener relaciones sexuales, sino por nunca haber estado embarazada en la vida. Tanto el cáncer de ovario como el cáncer de endometrio son cánceres que se asocian a ovulaciones, digamos, permanentes de estas pacientes, y son pacientes que tienen, digamos, un riesgo incrementado de padecer esta patología. ¿Qué tanto afecta esto a una mujer? El que no haya tenido hijos y que de pronto en un procedimiento quirúrgico tú le digas, oye, por no tener hijos posiblemente desarrollaste esto. Cuando tú le dices las causas a estas pacientes, ¿cómo lo toman ellas? A veces es muy duro. Lo que pasa es que por lo general digamos que ya fue una decisión tomada, o muchas veces, de pronto en el tiempo de antes no estábamos como tan avanzados en la parte de imágenes y todo esto. Las pacientes que estoy manejando hoy con cáncer de ovario, que son de 65, 70 o incluso 80 años, pues en la época en la que se pudieron embarazar por allá, no sé, en los 70, en los 80, de pronto no teníamos las imágenes
o el conocimiento que tenemos hoy acerca de la endometriosis. Entonces muchas veces no fue como por una decisión que es que yo no quise tener hijos, sino porque definitivamente no pude, mi pareja me abandonó, mi pareja me dejó y ya pues en esa época no era como que venga, yo me busco otro esposo u otra pareja y yo voy a querer tener, pero definitivamente digamos es algo que lo toman de dos formas, porque pueden tomarlo, digamos como que, bueno, yo no pude y por esto me dio, o yo tomé la decisión definitivamente de no tener hijos, aunque eso antes casi no se presentaba, y por esta razón me dio eso, pero por lo general lo toman de muy buena forma. ¿Qué pasa con estas pacientes que tienes que hacerle procedimientos quirúrgicos y son vírgenes? Bueno, la única parte con la cual nosotros podemos, digamos, jugar en ese momento de la virginidad es con el abordaje abdominal para patologías ováricas o uterinas o de trompas. En lo personal me ha tocado acá en mi ciudad de Cartagena manejar por ahí, no sé, unas 4 o 5 hermanas de congregaciones que son monjitas, y yo siempre como que bueno, ¿y cómo hacen para tomar la biopsia? O sea, yo no tomo la biopsia y a mí me llegan con el diagnóstico histopatológico de cáncer de endometrio. Pues en ese momento que es súper traumático bajo anestesia, toca dilatar, meter un espéculo, meter el histeroscopio si se va a hacer la biopsia por histeroscopia o mediante un legrado, pero igual es, digamos que es como bastante traumática esa parte. Y tuve la oportunidad también de tener 2 que no eran religiosas y fue realmente como que muy traumático, aunque ya eso al final de la vida como que o al final sí, a los 60, 70 años ya pierde un poco de relevancia y prima más como que doctor, lo que tenga que hacer, hágalo porque mi salud está primero. ¿Qué pasa con la parte humanizada de los médicos, que creo que han perdido bastante la parte de sensibilidad o de atención de calidad? ¿Qué pasa con estos médicos que de pronto, o más bien, te cambio la pregunta, ¿cuál es el plus tuyo para ser diferente al resto? Porque manejar esta patología no es fácil. Las mujeres somos mucho más sensibles, somos más emocionales, somos fuertes porque aguantamos mucho dolor y creo que somos de un ser humano excepcional. Pero ¿qué pasa o qué te hace diferente? ¿O qué estrategia tienes tú para que una paciente con cáncer diga, vamos, y sea cual sea el resultado, yo te voy a acompañar hasta el final? ¿De qué manera lo haces? ¿Cómo llegas tú a la familia? ¿Cómo aconsejas a la familia de cómo se debe manejar y cómo se debe apoyar una paciente con cáncer? Bueno, yo creo que yo tengo como, yo le digo ya a veces a las pacientes, yo a veces tengo como que la tarea o el camino ya labrado. La primera persona que habla de cáncer en la gran mayoría, por lo menos en mi consulta o en la gran mayoría de los oncólogos del mundo, no es el oncólogo. O sea, cuando una paciente va donde un ginecólogo oncólogo, un urólogo oncólogo, un mastólogo, ya sabe por lo general lo que tiene. Entonces ya la palabra o lo devastador de la palabra cáncer ya no nos tocó como a nosotros. Le tocó de pronto al tío que es médico y le mandaron la biopsia y miércale, fulanita, mira, te salió un cáncer, y entonces ya llegan como con eso toreado o por su médico tratante o por el especialista que le hizo todos los estudios anteriores antes de remitirla a donde el oncólogo. Hay una cosa que a mí me quedó súper clara desde que yo era estudiante de oncología, porque esto lo aprendí siendo estudiante de oncología, y es que una paciente oncológica ya está lo suficientemente atropellada y aporreada en la vida por la propia enfermedad. O sea, tener un cáncer no es fácil, eso es algo que no es fácil ni de digerir, ni de convivir, ni de manejar para la persona que lo está viviendo. Luego entonces nosotros como médicos tenemos que tratar de ser lo más condescendientes, lo más amplio, lo más tolerantes con esa paciente, digamos, aclarar todas sus dudas, aclarar sus preguntas. No debemos molestarnos con ellas porque de pronto no nos entendió, volver a explicarles, y siempre como que a todas las personas que nos dedicamos a la atención de pacientes con cáncer, desde el médico general hasta los especialistas, hacer lo más condescendiente siempre con las pacientes oncológicas. Ya ellas han sufrido mucho con la enfermedad, para nosotros también ponerlas a sufrir con nuestros malos tratos. ¿Qué pasa con el sexo
después de un cáncer? Mira, esa pregunta tiene experiencias desde un punto de vista de pacientes diferentes. Yo conozco pacientes que después de que les hicieron el diagnóstico de cáncer, su vida sexual se acabó. O sea, como que doctor, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, después de que una paciente ya sabe que eso le dio por el virus de papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual, que quizá su pareja actual o su esposo se lo llevó, son pacientes que se cierran a la banda y nunca más vuelven a tener relaciones sexuales. O sea, esa parte queda como muerta para ellas. O el caso que tú tocaste antes, la paciente que le hacen el diagnóstico de cáncer de mama o de cáncer de cuello uterino o de cáncer de ovario y la pareja la abandona durante el diagnóstico y el tratamiento. Para esas pacientes la vida sexual cambia y muere completamente. Pero por otro lado, hay pacientes en las cuales su vida sexual sigue siendo normal y eso hace parte de nuestro trabajo como médicos, ginecólogos, oncólogos o el urólogo o el que sea que esté manejando, el mastólogo que maneja a la paciente con cáncer de mama, en decirles: ven, tu tratamiento oncológico se va a llevar a cabo, bien sea con una cirugía, bien sea con quimioterapia o radioterapia para los casos de cáncer de cuello uterino o de ovario, pero tu vida sexual no se tiene por qué acabar. Y uno lo ve en la práctica, pues yo por lo general, pues yo todas las pacientes y todas las que vean este contenido van a decir: ven, el doctor sí me lo preguntó, yo a todas les pregunto. Ya, de hecho, por ejemplo, en los casos de cáncer de cuello uterino es obligatorio que la paciente, mientras está en quimio y radio, ojalá tenga relaciones sexuales, porque si no la vagina se cierra. Juguetería sexual. ¿Estás de acuerdo o no en pacientes con cáncer para la rehabilitación sexual? Sí, claro. De hecho, nosotros en radioterapia, pues en los casos de adyuvancia por cáncer de endometrio o por cáncer de cuello uterino o en cáncer de vulva, para que a las pacientes no se les cierre completamente el orificio y la cavidad o el canal vaginal, deben tener relaciones sexuales. A veces que les da miedo, no, porque doctor, mi pareja es muy brusca o esto, bueno, listo. Si no tiene esposo o no puede estar con el esposo en ese momento porque se siente muy incómoda, venga, utilice dilatadores vaginales o consoladores o una velita, que es lo que por lo general les recomendamos, para que se hagan las dilataciones 2-3 veces por semana para que el canal vaginal no se cierre, por varias razones. La parte sexual es súper importante y eso va a seguir siendo importante antes y después del manejo de cáncer. Pero si la vagina se cierra, el seguimiento para nosotros en oncología ginecológica es mucho más difícil, la revisión. Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres tienen su orgasmo a nivel de clítoris, ¿qué pasa con esa paciente que es castrada? O sea, que le quitan el clítoris. Bueno, esa paciente definitivamente, pues yo tengo en Cartagena y podría decir, como contados con los dedos de una mano, por ahí 4 o 5 pacientes con cáncer de vulva a quienes nos ha tocado hacer vulvectomías radicales con, digamos, remoción completamente de clítoris. Esas son pacientes que quedan sin sensibilidad tanto en la parte externa como en el canal vaginal, porque esas pacientes sí se les cierra completamente el canal. En ellas la parte, digamos, vaginal queda proscrita completamente. Son pacientes que no van a volver a tener sensibilidad. Cada vez somos un poco más conservadores en el manejo del cáncer de vulva, que digamos es como con el que nos podemos meter con esa parte externa del clítoris. Ahora, las pacientes con cáncer de cuello uterino que van a cirugía radical, cada vez los ginecólogos oncólogos del mundo somos más conservadores con la parte nerviosa, porque la parte nerviosa, digamos, juega un papel súper importante para la parte miccional, es decir, para que puedan orinar después, pero también para que las señoras puedan tener, digamos, buen placer y buena sensibilidad en su vagina, en su parte clítoris, y que puedan seguir con una vida sexual normal después de la realización de un manejo quirúrgico o de quimio y de radio. Dentro de las terapias que nosotros ordenamos como sexólogos a estas pacientes, el sexo anal, ¿usted se siente preparado para abordar ese tema? Yo se los digo así sin ningún problema. De hecho, antes de porque es que en la costa o en Cartagena nosotros somos como muy, no, ese tabú siempre está como muy acá. Pero yo tuve la oportunidad de rotar en Medellín
en el Instituto de Cáncer de las Américas, y las pacientes allá lo preguntan abiertamente. Después de la cirugía radical para cáncer de cuello uterino, pues ya hoy en día no tanto, pero digamos hace unos años que hacíamos las histerectomías radicales, quitábamos 5 o 6 centímetros de vagina. La paciente quedaba con una vagina corta, una vagina de, no sé, 3, 4 centímetros, o después de radioterapia también. Entonces decían como que, doctor, y yo puedo, allá sí lo preguntaban abiertamente, y los oncólogos de allá decían, sí, dele, si esa le sirve, y si usted siente placer por ahí, hágale, que por ahí le funciona. Y las viejas llegaban después al control, funcionaba perfecto, doctor. Yo acá en Cartagena, a varias de mis pacientes a quienes les he tenido que hacer histerectomía radical después de radioterapia, que ya no les queda sino 1 o 2 centímetros, les digo, si le gusta, hágale. Hay algunas que han cogido la recomendación, otras que dicen, doctor, definitivamente no, pero son recursos y hay que darlo. Ok, muchísimas gracias por estar hoy conmigo, en especial, viniéndote conmigo, en especial. Conozco sobremanera tus trabajos, conozco y reconozco el gran ser humano que eres. Sabes que te admiro profundamente, soy tu fans número 1, soy la persona que más ha apostado y ha creído en ti como Gracias, ser humano, como persona, como pareja. Hay dos casos muy particulares que a mí me marcaron mucho, y hoy pues siempre le doy gracias a Dios, porque a raíz de ese momento yo digamos que confirmé el gran ser humano que eres, no solamente conmigo como esposo, como papá, sino también como médico. Está un caso de Viviana, y está otro caso que se me escapa el nombre ahorita, que te regaló un cuadro con un mensaje bíblico, y eran pacientes, Marjorie, exacto, eran pacientes que no había nada que hacer, y a una de ellas tú le llevaste una serenata, porque ese era su deseo, porque fue una paciente que no acató algunas recomendaciones dadas por ti, y cuando ella te dijo, tú le preguntaste, ¿cuál es tu último deseo? Y ella dijo, que me traigan una serenata, o que me den una serenata. Y yo recuerdo tanto que ella estaba hospitalizada, tenía una sonda nasogástrica, estaba canalizada, tenía ascitis, o sea, tenía mucho líquido en el abdomen, estaba con dificultad respiratoria, y de repente llegaste tú y con tu guitarra y le hiciste una serenata. Esa mujer enseguida soltó una sonrisa y a los pocos días falleció. Ya fallece, sí. Y yo creo que ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Dentro de lo feo, algo bonito que hiciste por una persona que cumpliste un deseo finalmente. Así es. Y está el tema de Marjorie, que también era una mujer que incluso recuerdo mucho que tú decías, le voy a pagar hasta la EPS porque el esposo se dedicó tanto a ella que tuvo que dejar de trabajar. O sea, esa parte o esa calidad humana es muy bonita de tu parte, pero de pronto esas 2 veces o esas 2 ocasiones que yo pude vivir y que yo soy testigo de lo que tú hiciste por ella, pero habrán casos en que tú dices, no puedo hacer nada. ¿Qué sientes tú como médico al no poder ayudar a una persona? Bueno, va a llegar un momento en la vida de uno como médico, pues alguna vez alguien me dijo como, así sea ya en la parte final, siempre vamos a tener cosas para ofrecerle a un paciente, alivio del dolor, la parte de oxígeno, digamos que de pronto una buena hidratación o una alimentación, digamos, complementaria. Para esos pacientes siempre vamos a poder tener algo para hacer, pero cuando a nosotros nos toca bajar, digamos, como las armas ya desde un punto de vista quirúrgico, o cuando uno le dice a una paciente como que bueno, ya ni la quimio le va a querer, o ya a pesar de quimio hay una progresión, ya uno sabe lo que inexorablemente va a pasar. Es un momento duro, pero es un momento en el que si tú tienes unas buenas bases, digamos, morales y religiosas en tu vida, es más fácil de llevar. Porque finalmente todos tenemos que lidiar en algún momento con la muerte. Y antes, yo recuerdo cuando era niño, para mí, o sea, que mi mamá se muriera, eso era algo
trágico, o yo pensar que yo me iba a morir. Entonces uno está constantemente como con esto, pero cuando tú tienes una conexión espiritual y religiosa, donde tú sabes que después de esta vida terrenal tienes una vida espiritual más allá, al lado de Papá Dios, entonces tú dices como que bueno, a pesar de que voy a dejar de estar acá en conexión con mis seres queridos, como que esta parte viene, y por ahí es por donde yo me meto, porque si no, realmente termina uno como más golpeado o más aporreado, sobre todo porque en la oncología las relaciones son de años. Yo le digo a mis pacientes, usted ahora se va a ver conmigo cada 3 meses, después cada 4 meses, después cada 6, después cada año, hasta 20 años. Este matrimonio es largo y son muchas pacientes las que uno tiene así, cuando no, que recayó, no, que al 8º año, que al 5º año, y le pega a uno duro porque siempre hay una conexión emocional con un paciente, quiera lo uno o no. Muchísimas gracias, doctor Camilo Carmona Tom. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio. Gracias por venirte hoy conmigo de una manera distinta. Ahora dilo sin llorar. Entonces, gracias por permitir abrir este espacio para mí. No, con todo el amor del mundo, mi vida. Siempre.